Un nuevo fracaso para el gobierno y el octubrismo. Eso es lo que ha significado la derrota a nivel de demanda por parte de Elisa Loncón, que fue una de las personas que lideró el proceso constituyente original, el octubrista, el bastante radical, y que simultáneamente había sido una de sus figuras predominantes, asociada también al elemento indigenista, y que luego de un año en juicio perdió la demanda donde ella pedía que no se pudiera mostrar sus antecedentes académicos, como también distintos estudios y la justificación que habría servido de base para justificar el haberle pagado un año sabático entero con los impuestos de todos los trabajadores chilenos. Todo eso vinculado a la Universidad de Santiago, que es una universidad estatal, que decidió darle un año sabático mientras ella estaba en la convención, como también dando viajes por el mundo, pagado con nuestros impuestos. Y que eso generó controversia hace ya varios meses. Perdió la demanda. Y simultáneamente, eso en un contexto en que se están haciendo demandas por parte de estructura anticorrupción al interior del Estado en contra de Daniel Jadwe, alcalde comunista por la comuna de Recoleta, por casos de corrupción, en medio de escándalos en el Partido Socialista, además también por corrupción y luchas de poder. Todo eso lo vemos a continuación y cuáles son las repercusiones que esto tiene para Chile. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se acaba de dar un revés importante para el gobierno y para el octubrismo como consecuencia de derrotas sistemáticas a nivel judicial por varias figuras vinculadas a su sector político. Y el más importante de estos casos es el de Elisa Loncón, que recordemos que lideró la presidencia de la convención en su primer periodo de la primera propuesta constitucional, la llamada octubrista, donde estaba también la lista del pueblo, donde la izquierda arrasó y finalmente sufrió un rechazo brutal por la población chilena, con amplio rechazo ciudadano. Bueno, ella, recordemos que había estado en un escándalo asociado a subsidios pagados con el Estado para poder viajar por el mundo y no ir a trabajar por un año entero. Un año sabático, pagado con los impuestos de todos los trabajadores, porque ella es una académica asociada a la Universidad de Santiago, una universidad estatal. Ahora, lo que ocurrió fue que muchos cuestionaron, pero ¿por qué alguien que está también asociado al mundo político, una convencional, y que también uno empezaba a cuestionar lo que estaba publicando ella como intelectual, entre comillas? ¿Por qué le estamos pagando con nuestros impuestos un año entero sin trabajar y con un sueldo bien millonario? Entonces se empezó a investigar eso y muchos empezaron a pedir sus antecedentes. Eso para recordar el contexto. Tanto así, y que por esto también esto es una derrota para el gobierno, que Boric acusó que la única razón por la que le pedían antecedentes no era por cuestionar que se esté subsidiando a alguien así con nuestros impuestos, con un sueldo millonario por un año entero sin trabajar. Dijo que no, que era simplemente por racismo y discriminación étnica porque ella era mapuche. No, no era por eso. Era simplemente por estar asociada también al octubrismo y porque es una injusticia enorme eso mantenerla con esos montos, especialmente a costa del bolsillo de todos los trabajadores de este país. Y la Universidad de Santiago, estatal, vinculada al mundo político también, se había negado a entregar los antecedentes de académicos de ella y sus estudios, como también su preparación académica que justificaron todo eso. Ella tampoco los quiso dar y ahí quedó. Bueno, finalmente, a pesar de que ella y la Universidad de Santiago se opusieron bastante, y a pesar de que el gobierno le dio todo su apoyo y el presidente acusaba que esto era discriminación y que esto era inaceptable, perdieron la demanda. Y ahora Loncón se va a ver obligada a entregar los antecedentes, igual que la Universidad de Santiago, y esto hace sospechar que se va a descubrir que solo por vínculos políticos le terminaron pagando un año entero de año sabático a costa nuestra, con nuestros impuestos y con sueldo millonario, solo porque tenían afinidad política. Pero no es el único problema legal que está asociado a los sectores de gobierno, porque además de esa derrota importante para el octubrismo y el gobierno de Gabriel Boric, también ahora se está preparando una demanda por parte del Consejo de Defensa del Estado por casos de corrupción millonarios asociados a las farmacias populares en contra del alcalde comunista por la comuna de Recoleta y expresidencial Daniel Jadwe. Otro tema. Quiero preguntarle sobre el caso del alcalde Jadwe. ¿Van a pedir más diligencias? ¿Hay novedades que me pueda contar? Bueno, ese es un caso que tenemos, digamos, mucho más avanzado que otro tipo de casos. Es un caso en el cual ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso entonces permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo. ¿Me está diciendo que van a presentar querellas en el caso del alcalde Jadwe? Lo estamos evaluando. Están evaluando la presentación de querellas. ¿Y por qué tipos delictivos? Bueno, eso lo comunicaremos en su momento oportuno. Estamos evaluando
todo tipo de acciones. ¿Me equivoco si están evaluando cohecho? Es preferible cuando ya el Consejo quiera comunicarlo formalmente, saber cuáles son las figuras. No me ha dicho que no, entiendo que eso es un sí. Bueno, ¿Me equivoco? le digo que estamos Que sí. Viéndolo y que hemos percibido la existencia de conductas ilícitas. Ya, o sea, están evaluando la presentación de querellas. Hubo otras acciones también. ¿Qué otras acciones pueden ser? Si no es No, querella. eso es mejor. No, digo, dentro del abanico, ¿qué otra posibilidad tiene? Que yo no lo conozco, el Consejo Bueno, Fiscal. ¿Qué más puede hacer aparte de presentar querella? Bueno, por ejemplo, en el caso convenio hemos hecho acciones civiles también. Cuando algún funcionario desvía algún tipo de fondo, obtiene algún tipo de fondos de manera ilícita y defrauda, administra deslealmente algunos bienes, también se pueden ejercer acciones civiles de restitución de esos fondos desviados. Y en el caso del alcalde Jadwe, que usted me adelanta, que ya están observando eventuales acciones delictivas y acciones legales en su contra, ¿serían del tipo civil o penal? Bueno, eso es lo que prefiero comunicar en el momento oportuno. ¿Y qué tan sólidos son los antecedentes que han ido encontrando? Cuando nosotros decidimos ejercer acciones, tienen que ser antecedentes sólidos. No ejercemos acciones para poder obtener un resultado posible. ¿En qué plazo vamos a enterarnos de esto? ¿Es pronto? Yo creo que pronto, sí. ¿Estamos hablando de semanas? Yo creo. ¿Días? Semanas. Y todo eso asociado a fraude al fisco, irregularidades de dinero y una serie de otras situaciones bastante turbias asociadas a las farmacias populares y la misma administración de Jadwe en Recoleta. Ahora, que esto vaya a terminar con un resultado positivo, no lo sabemos. Puede que incluso que no, porque ya Jadwe ha tenido demandas en su contra con casos de corrupción y siempre que lo demandan por caso de corrupción, cuando salen pruebas, estas misteriosamente desaparecen, como en caso de corrupción en contra de él, que justo audios donde lo implicaban en caso de corrupción desaparecieron. Recordemos que hace poco también se habían mostrado pruebas donde había contratos firmados por él que mostraban elementos muy incriminantes y su defensa fue, es que bueno, lo firmé, pero yo no me fijo en lo que leo, entonces en realidad lo firmé sin darme cuenta, soy inocente. Unas excusas bien curiosas, ¿no? Bien curiosas a nivel de eso. Y no se queda solo ahí, porque también lo que estamos observando son importantes problemas en el gobierno en el Partido Socialista. Y que esto es en parte entre la lucha de aquella que es la izquierda en contra de Boric y la izquierda pro Boric, porque se revelaron vínculos millonarios bien irregulares asociados al senador socialista Fidel Espinosa, que ha sido muy crítico con el gobierno, es una piedra en el zapato desde la misma izquierda y por los mismos sectores desde la misma izquierda lo están atacando porque lo ven como oposición desde su mismo sector. Y lo que se reveló, que no tiene mucho de persecución política, pero sí tiene mucho de irregularidad, es que su familia recibieron 4.200 millones de pesos por la venta de propiedades, de terreno, de tierras, ¿no? Especialmente más asociado al sur de Chile, donde estas propiedades ellos la habían adquirido ilegítimamente, bueno, legalmente en la época, ¿no? En los años 70 bajo el gobierno de Allende, porque estaban asociados al Partido Socialista, y que se le habían expropiado a otras personas, a granjeros, a aquellos que tenían propiedades, y se la quedaron ellos. Después se las quitaron durante el periodo de Pinochet, las recuperaron con el regreso a la democracia, y luego vendieron estas propiedades por 4.200 millones de pesos a un empresario que estaba vinculado a ellos, llamado José Miguel Martavid, y que curiosamente este empresario es familiar, que siendo hermano, familiar cercano, hermano de una de las personas a las que más asignan la creación de viviendas sociales en la que estaba vinculado el senador. Entonces miren la coincidencia que aquel que le dan contratos para hacer las viviendas sociales, después llega el hermano y les compra por 4.200 millones la propiedad que tenían ellos, que la obtuvieron como consecuencia de expropiaciones en los 70. Puras coincidencias eran algunos. El senador dijo que él tiene los documentos que muestran que todo está en orden. Y no tengo dudas que probablemente tiene todo esto legal. Pero que se ve sucio, se ve sucio. Y de que en realidad hay cosas bien turbias ahí, las hay. El tema es que muchas veces la corrupción está legalizada o normalizada dentro de la estructura chilena. Y como consecuencia de esto, Espinosa se enojó con su mismo sector y mencionó que Elizalde, que hasta hace poco había estado en el Senado y que ahora es parte del gobierno de Boric como ministro, le había reconocido a él que había una estrategia del gobierno para tapar, para blindar a Crispi en los casos de corrupción vinculados a Hermosilla. Recordemos que Crispi era el jefe de asesores en La Moneda, es amigo personal de Boric y tenía como abogado a
Hermosilla, este abogado vinculado a casos de corrupción con gente de lado y lado, ¿no? Y por eso ya no se quiere investigar demasiado. Entonces, puras derrotas del gobierno y puras luchas de poder por casos de corrupción. Ahora viene la pregunta. ¿Algo de esto va a tener consecuencias? ¿Habrá sanciones? ¿Se luchará contra la corrupción y habrá gente que caiga? Me parece poco probable, porque hay tantos casos de corrupción de lado y lado que van surgiendo y no tienen mucha respuesta. Por ejemplo, hemos visto el caso Fundación, el caso Hermosilla, todos lo tratan de silenciar, salen irregularidades y escándalos en muchas municipalidades, hay de izquierda y derecha muchos casos, el caso Luminaria fue uno reciente hace algunas semanas y meses y que no quedó en nada, y eso que estaban personas vinculadas de lado y lado, por eso no quedó en nada. Hace poco, por ejemplo, se descubrió que el hermano de Pepa Hoffman, ella vinculada a la UDI, estaba recibiendo 80 horas extra mensuales todos los meses con un sueldo millonario adicional por eso. Y bueno, eso pasa igual que tantas otras personas y no está ocurriendo nada. Y como también el caso de Hermosilla, como tantos otros, están vinculados al mundo mediático y político, al final se tapa porque es mutuo y no queda en nada. Por eso tengo muchas dudas que pueda haber consecuencias, incluso, por ejemplo, para tomar un caso, el de Hermosilla, hasta figuras que son comentaristas respetados de la política, como es Paulsen que hace esto. ¿Qué ocurre? Él, por ejemplo, estaba vinculado directamente con Hermosilla porque ese corrupto, ese abogado corrupto, era el padrino de su hijo. Entonces no lo va a comentar. Y una de las figuras que aparece más en medios tradicionales comentando como alguien respetable de la política. Ahí están. Entonces no creo que quede nada. A lo mejor que se puede aspirar con el sistema decadente que tenemos ahora en casos como el de Loncón, donde claro, se muestran que han estado haciendo actos fraudulentos, que tienen justamente falta de antecedentes, pero cuando son sentencias que en realidad no implican ninguna ida a la cárcel, ninguna sanción muy dura, solamente tal vez algo de vergüenza pública, porque que haya consecuencias para todos estos casos de corrupción e irregularidades, me parece bastante improbable con un poder judicial intervenido por el poder político, ampliamente corrupto, y que simultáneamente estos son casos que se dan de lado y lado, porque ahora hay tantos casos de corrupción de izquierda y derecha que al final se terminan tapando mutuamente para que nadie caiga. Pero bueno, así es como funciona un poco nuestro sistema decadente chileno. Pero más allá de eso, ¿qué les parece esta... escándalos que está sufriendo el gobierno de Gabriel Boric y también todo su sector político con luchas internas? ¿Habrá alguna consecuencia por todo esto o como mencionamos no creen que ocurra nada? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Jenny Paola Pérez Contreras, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.